Cada año se extraen en el mundo cientos de miles de toneladas de litio. Y ya no es solo un metal, sino la base de toda la energía del futuro. Parecería que debería verse como algo complejo y tecnológico, pero todo comienza con agua salada y sucia en medio del desierto. Bajo el sol abrasador, se evapora durante meses en piscinas gigantes, hasta que queda ese mismo oro blanco. Y lo más interesante viene después, cuando esta materia prima recorre el camino desde la salmuera hasta el corazón de la batería. Y al final hay un detalle que cambia la percepción de toda esta historia. Estoy parado en medio de un paisaje blanco, casi cegador, que parece cubierto de nieve, pero no es nieve. Es un desierto de sal, a varios miles de metros de altura, donde bajo mis pies no hay tierra, sino una mezcla de sal, minerales y agua. Aquí es donde comienza el viaje del litio, el metal que hoy llaman oro blanco. Y sí, en los comentarios siempre discuten sobre los autos eléctricos y la ecología, así que ahora les voy a mostrar cómo es todo esto en realidad, sin filtros. Bajo esta costra blanca se esconde la salmuera, agua saturada de sales de litio. La extraen desde decenas de metros de profundidad a través de pozos. Las bombas suben lentamente este líquido turbio a la superficie y lo dirigen hacia enormes estanques de evaporación. Y aquí es donde empieza la parte más visual del proceso. Frente a mí hay decenas de piscinas rectangulares, cada una del tamaño de varias canchas de fútbol. El agua en ellas tiene diferentes colores, desde azul hasta verde, e incluso amarillo. Esto no es una decisión de diseño, es la química en acción. La salmuera se bombea de un estanque a otro, y en cada etapa cambia su composición. El sol hace la mayor parte del trabajo. La temperatura del aire aquí supera fácilmente los 30 grados Celsius y casi no llueve. El agua se evapora durante meses. Primero, el líquido se bombea a las piscinas más grandes. Aquí pasa varias semanas bajo el sol, perdiendo parte del agua. La concentración de sales aumenta y las más pesadas, principalmente sodio, comienzan a cristalizar y depositarse en el fondo. Luego la salmuera pasa al siguiente estanque. Ya es más pequeño y la composición del líquido es más pura. Aquí precipitan otros elementos, como el potasio. Con cada traslado, el agua se vuelve más espesa, más oscura, más saturada de minerales. Los ingenieros controlan constantemente la composición, toman muestras, miden la concentración para no perder el litio junto con las sales sobrantes. En las etapas finales quedan principalmente compuestos de magnesio y litio. Aquí el proceso se vuelve especialmente preciso. La salmuera se mantiene en los estanques más tiempo. A veces se añaden reactivos para eliminar las impurezas no deseadas. Como resultado, de cada estanque sale una solución cada vez más concentrada, que finalmente contiene suficiente litio para su procesamiento posterior. Cada semana, la concentración de litio aumenta. Primero precipitan otras sales, sodio, potasio, magnesio. Se depositan en el fondo formando capas sólidas. El líquido se bombea gradualmente hacia adelante, dejando atrás lo que sobra. En los estanques finales queda un concentrado que ya contiene suficiente litio para la siguiente etapa. Luego, este líquido llega a la planta de procesamiento. Aquí el panorama cambia radicalmente. En lugar del espacio abierto, aparecen tuberías, reactores y tanques. La salmuera se purifica de las impurezas residuales y comienza a transformarse en carbonato de litio, un polvo blanco que es la materia prima principal para las baterías. Cuando la salmuera llega a la planta, ya no es agua turbia, sino un cóctel químico concentrado en el que el litio tiene el papel protagonista, pero todavía convive con magnesio, calcio y restos de sales. La primera etapa, la purificación.
El líquido se alimenta en grandes tanques, donde se trata con reactivos que capturan las impurezas no deseadas. Parte de los elementos pasa a estado insoluble y se asienta en el fondo. Otra parte se separa mediante filtros. El resultado es una solución mucho más limpia, lista para la reacción principal. Luego, esta salmuera pasa a enormes tanques metálicos, los reactores, donde ocurre la transformación clave. Se le agregan reactivos carbonatados, generalmente a base de soda. En ese momento, arranca la reacción, durante la cual el litio cambia de forma y comienza a precipitar como un sólido. Si lo observas de cerca, el líquido se va enturbiando gradualmente y aparecen pequeñas partículas blancas. Ese es el futuro carbonato de litio. Este proceso se controla con mucha precisión. Temperatura, velocidad de agitación, concentración de reactivos, todo importa. Si los parámetros se desvían, parte del litio queda en la solución o se mezcla con impurezas. Por eso los operadores toman muestras constantemente y ajustan el proceso en tiempo real. Cuando la reacción termina, la mezcla pasa a filtración. Grandes filtros industriales separan el sedimento sólido del líquido. Lo que queda en el filtro parece un polvo blanco húmedo. Pero todavía no está listo. Contiene restos de reactivos y sales. La siguiente etapa es el lavado. El sedimento se lava repetidamente con agua limpia para eliminar todas las sustancias extrañas. Es como lavar arena, solo que con un control de calidad mucho más estricto. Después, el material va a instalaciones de secado, donde se elimina la humedad restante a temperatura elevada. Al final, obtenemos un polvo blanco seco y suelto, carbonato de litio. Luce bastante modesto, casi como harina, pero es el punto de partida para fabricar las baterías modernas. Cada partícula recorrió un largo camino desde el agua salada hasta una reacción química controlada, para convertirse finalmente en la fuente de energía de las tecnologías que usamos todos los días. Este polvo se empaca en sacos de varias decenas de kilos y se envía a otras fábricas, donde comienza la producción de baterías. Allí, el litio se mezcla con otros elementos, se forman los cátodos, los ánodos, se ensamblan las celdas. Pero toda esta historia de alta tecnología comienza aquí, en el silencio de las planicies de sal y bajo un sol abrasador. Y aquí viene lo interesante. Para obtener una tonelada de carbonato de litio, hay que evaporar cientos de miles de litros de agua. Eso significa meses de trabajo, extensiones enormes y un equilibrio muy delicado con la naturaleza. Por eso hay debates tan acalorados alrededor de la extracción de litio. Es necesario para la transición al transporte eléctrico, pero obtenerlo también tiene su precio. Cuando miras estas piscinas desde arriba, parecen la paleta gigante de un pintor. Pero detrás de esa belleza hay un proceso largo y lento. Aquí no hay resultados rápidos, solo tiempo, sol y paciencia. Y yo espero pacientemente tus suscripciones a mi canal. Y en algún momento empiezas a entender. Cada batería en un teléfono o en un auto eléctrico no es solo tecnología. Y están también estos campos, esta agua, estos meses de evaporación. El litio no aparece de la nada. Recorre un largo camino antes de convertirse en aquello que alimenta al mundo moderno. La producción mundial de litio está creciendo ahora de forma casi explosiva. Si en 2010 fueron cerca de 28.000 toneladas, en 2024 ya son aproximadamente 240.000 toneladas al año. Cada año se extraen miles de toneladas de metales en el mundo. Pero solo uno de ellos es tan peligroso que puede matar a una persona incluso en forma de polvo.
y al mismo tiempo nos permite mirar 13.000 millones de años hacia el pasado del universo. Es el berilio. Un metal más ligero que el aluminio, pero varias veces más rígido que el acero. Un metal sin el cual no existiría el telescopio espacial James Webb. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. ¿Por qué su producción parece una pesadilla química y trabajar con él es jugar con la muerte? ¿Y qué esconden exactamente estas fábricas detrás de gruesos vidrios protectores? Mira hasta el final. Descubrirás algo que cambiará tu idea sobre este metal para siempre. Vayamos directo a las cifras, porque aquí son realmente impresionantes. Miren este bloque de metal. A simple vista, parece un pedazo de hierro gris común y corriente, pero si intento levantarlo, casi me golpeo la barbilla de la sorpresa. La densidad del berilio es de solo 1,85 gramos por centímetro cúbico. Eso es casi un 30% menos que el aluminio, que normalmente consideramos el estándar de la ligereza. Pero aquí viene lo interesante. Con ese peso tan bajo, el berilio es 4 veces más rígido que el acero. Su módulo de elasticidad alcanza los increíbles 303 gigapascales. Esto significa que este material resiste brutalmente cualquier deformación. Puedes hacer con él una estructura delgada como el papel, y aún así mantendrá su forma bajo cargas enormes. El proceso de extracción es un capítulo aparte en el Manual de Supervivencia Industrial. La fuente principal es un mineral llamado bertrandita, que se extrae en los desiertos del estado de Utah. El mineral contiene apenas 0,5% de berilio. Para extraer este metal, la roca se tritura y se baña en ácido sulfúrico, convirtiéndolo todo en una especie de sopa química. Luego, a través de una serie de complejas manipulaciones, con hidróxidos y fluoruros, se obtiene fluoruro de berilio puro. Se mezcla con magnesio en enormes crisoles y se calienta hasta 1300 grados Celsius. El magnesio se lleva el flúor y en el fondo quedan brillantes granos metálicos, los llamados pellets o guijarros de berilio. Pero esto es solo el comienzo, porque trabajar directamente con ellos es imposible. Y aquí llegamos a la parte más peligrosa del recorrido. El berilio es una auténtica bomba tóxica. Su polvo provoca la enfermedad crónica del berilio, que básicamente hace que tus pulmones dejen de funcionar. Por eso aquí nadie vierte el metal en moldes como si fuera hierro fundido. Se utilizan métodos de metalurgia de polvos. Los granos de metal se muelen hasta convertirse en un polvo fino en molinos especiales bajo vacío. Cada partícula de polvo debe estar bajo control. Luego, este polvo se vierte en enormes cápsulas de acero y se somete a un prensado en caliente al vacío. Imagina una presión de cientos de atmósferas y una temperatura de más de 1000 grados, actuando simultáneamente sobre este polvo, obligándolo a convertirse en un bloque monolítico. Esto dura horas, hasta que la estructura se vuelve perfectamente uniforme. ¿Por qué los ingenieros del telescopio eligieron este material infernal para sus espejos? La razón es el frío cósmico. El James Webb opera en el punto de Lagrange número 2, donde la temperatura cae a menos 223 grados Celsius. El vidrio común, con ese enfriamiento, empieza a deformarse de manera impredecible. Pero el berilio tiene una característica única. Su coeficiente de expansión térmica a bajas temperaturas se vuelve prácticamente cero. Es como si se congelara. Esto permitió crear espejos que permanecen perfectamente lisos incluso en el frío más brutal del espacio profundo. Cada uno de los 18 segmentos del espejo tiene un diámetro de 1,30 m, pero pesa apenas 20 kilogramos. Si los hiciéramos de vidrio, pesarían casi 100 kilos cada uno, y el cohete simplemente no podría despegar. Cada espejo se talló de un bloque sólido,
cortando el 90% de la masa por la parte trasera para crear una estructura ligera en forma de rejilla. Esto se llama aligeramiento estructural. El grosor de las paredes ahí es de apenas unos pocos milímetros. Después de esto comienza el pulido. Se hace con sistemas computarizados que eliminan irregularidades del tamaño de nanómetros. Una milmillonésima parte de un metro. Ese es el nivel de precisión que hay aquí. Luego los espejos se llevan a una cámara criogénica, donde se enfrían hasta temperaturas espaciales, se miden las deformaciones microscópicas y después se pulen de nuevo para compensar esos cambios. Este ciclo se repitió decenas de veces durante varios años. Y ahora miren este color. Estamos acostumbrados a ver los espejos del telescopio dorados, pero debajo del oro hay berilio puro. El oro se aplica solo al final, mediante deposición al vacío. La capa de oro tiene apenas 100 nanómetros de espesor. Eso es 1000 veces más delgado que un cabello humano. En total, para este enorme espejo de 25 metros cuadrados, se usaron cerca de 48 gramos de oro. Es como 3 o 4 anillos de boda, extendidos sobre una superficie gigantesca. El oro es necesario porque el telescopio busca radiación infrarroja de las primeras estrellas que brillaron hace 13.500 millones de años. El berilio da rigidez y estabilidad, y el oro, reflexión perfecta. En esta fábrica, las medidas de seguridad parecen paranoia, pero es paranoia justificada. ¿Ven esas líneas amarillas en el piso? No se puede cruzarlas sin calzado especial. El aire de la nave se renueva completamente cada 3 minutos. El nivel de berilio en el aire no debe superar 0,2 de microgramo por metro cúbico. Es tan pequeño que ni siquiera podrías verlo bajo el microscopio, pero los sensores están por todas partes. Cada trabajador, después de su turno, pasa por una ducha especial y su ropa se desecha como residuo peligroso. Este es el precio que pagamos por poder mirar hacia las profundidades del cosmos. Pero el berilio no es solo cosa del espacio. Mira estas pequeñas piezas para motores de avión. Gracias a que el berilio conduce el calor mejor que la mayoría de los metales, es perfecto para componentes que necesitan enfriarse rápidamente. Su conductividad térmica es de unos 210 vatios por metro Kelvin. Disipa el calor más rápido que el aluminio y no se funde hasta los 1287 grados. Esto permite que los aviones vuelen más rápido y los motores funcionen con mayor eficiencia. Otro dato curioso que difícilmente escucharás en la escuela: el berilio es casi transparente a los rayos X. Si intentas tomar una radiografía a través de una placa de acero, no verás nada. Pero los rayos atraviesan el berilio como si no estuviera ahí. Por eso, las ventanas de todos los equipos de rayos X y tomógrafos en los hospitales están hechas de lámina de berilio. Esto permite a los médicos obtener imágenes nítidas de tu cuerpo, sin perder potencia de radiación en el propio equipo. Te preguntarás, ¿cuánto cuesta todo este lujo? Bueno, si quieres comprar 1 kilo de berilio puro, prepara entre 800 y 1000 dólares. Pero eso es solo por la materia prima. El costo de una pieza terminada puede ser decenas de veces mayor por la complejidad del procesamiento y las medidas de seguridad. Un solo segmento del espejo del Webb costó millones de dólares, si contamos todos los años de pruebas y pulido. Gracias por ver. Dale like si amas la ciencia real tanto como yo. Nos vemos en el próximo objeto secreto. Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo, pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y lo más sorprendente, no estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor.
Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje, no es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien, el mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial? Se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido, los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es tumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo, el sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras, 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro. Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire, y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil, pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa. Empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros, y al final, uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad, y ahora vemos el triunfo de lo primitivo.
Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesita regresar a casa, no necesita recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje, están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo, una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales. Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación. Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores. Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo-molibdeno de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso.
Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona. Incluso a 1 metro de distancia, sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido, un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal, trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido. Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas. Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use. Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado, sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno,
hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector para que el metal no sufra corrosión y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión, y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas, y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla. Si quieres entender de qué está hecha el México moderno, tienes que ir a Monterrey. Es la ciudad del acero, el Chicago mexicano, donde el horizonte no lo dominan las palmeras, sino las chimeneas de fábricas gigantes. Aquí, en los hornos de Ternium, nació el esqueleto de uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el Puente Baluarte. Nuestro recorrido comienza en la nave donde el aire tiembla por el calor. Aquí no solo hace calor, aquí reina la energía de un planeta fundido. Estamos frente al horno de arco eléctrico. Cuando los electrodos descienden sobre la carga, se escucha un trueno que te revienta los oídos, mientras chorros de chispas cegadoras golpean las paredes. Aquí, en Monterrey, fundían una aleación especial de alta resistencia, capaz de soportar el peso del puente y las brutales cargas de viento en las montañas. Veo cómo el acero al rojo vivo fluye hacia los moldes. Son las futuras secciones de los pilones. Para el Puente Baluarte, el acero no se cocinaba simplemente. Se creaba como un material compuesto capaz de resistir presión y torsión extremas. En Monterrey,
En plantas como Ternium, el proceso de fundición para estos proyectos se convierte en cirugía estéril a gran escala. Todo comienza en los hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales que usan coque, aquí el acero se funde mediante descargas eléctricas de potencia increíble. Esto permite alcanzar temperaturas superiores a 1650 grados Celsius en cuestión de minutos. Pero el truco principal está en el tratamiento fuera del horno. Para el puente Baluarte se necesitaba acero con bajo contenido de carbono, pero alto en microaleaciones. El metal fundido se lleva a una cámara especial de vacío, donde literalmente se aspiran los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. Si queda aunque sea una burbuja microscópica de hidrógeno en el metal, al enfriarse creará una grieta interna, un flake. Para un puente sobre un abismo de 400 metros, esto equivale a una sentencia de muerte. A la fundición se añaden ingredientes secretos: niobio y vanadio en microdosis. Funcionan como trituradores de grano. En el acero común, la red cristalina es grande, pero estos elementos obligan al metal a formar una estructura de grano fino. El acero se vuelve súper resistente, pero mantiene su tenacidad. Esto es crítico para Sierra Madre, donde ocurren sismos. El puente no debe ser frágil. Tiene que doblarse, pero no romperse. Cuando las enormes placas de acero salen del horno, no simplemente se laminan en láminas. La planta en Monterrey usa una tecnología interesante. El acero pasa por rodillos a temperaturas estrictamente controladas y luego se enfría instantáneamente con agua a alta presión. Esto templa el metal a nivel molecular justo mientras se le da forma. Así se obtiene acero X65 o X70, tan resistente que permite hacer las paredes de los pilones más delgadas, reduciendo el peso total del puente, sin perder su capacidad de carga. Una sección especial está dedicada a los cables. El puente Baluarte es atirantado. Se sostiene con cables de acero. Pero cable es una palabra demasiado débil. Son paquetes de decenas de alambres de acero de alta resistencia, cada uno cubierto con una capa anticorrosiva. Los ingenieros nos explican: el tirante es el tendón del puente. Debe ser lo suficientemente flexible para bailar con el viento y lo suficientemente fuerte para sostener miles de toneladas de concreto y asfalto sobre el abismo. El alambre de acero se estira a través de hileras de diamante, volviéndose delgado pero increíblemente resistente. Pero veamos el proceso desde el principio. La creación de los cables atirantados para un gigante como el puente Baluarte se parece a crear una armadura multicapa, donde cada nivel de protección tiene su función críticamente importante. Todo comienza con el tratamiento de los alambres de acero individuales, que son la base de toda la estructura. Cada uno de estos finos hilos de alta resistencia se somete a galvanización en caliente. En la superficie del metal se forma una aleación resistente, que se convierte en la primera y más importante barrera contra la corrosión. Incluso si las capas externas se dañan, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, oxidándose en lugar del acero y evitando que el óxido destruya la estructura del cable. Después del galvanizado, cientos de estos cables se unen en poderosos haces, pero inevitablemente quedan espacios microscópicos entre ellos. Para eliminar completamente la presencia de aire o condensación dentro del cable, todo el espacio interno entre los alambres se llena a presión con una cera técnica especial o parafina de alta pureza. Esta sustancia tiene propiedades repelentes al agua y permanece flexible incluso con los cambios bruscos de temperatura típicos de las alturas de la Sierra Madre. La parafina funciona como un lubricante sellador interno. Evita que los cables se rocen entre sí cuando el puente se balancea con el viento
y al mismo tiempo crea una barrera infranqueable contra la humedad, que podría causar corrosión interna oculta. ¿Ves cómo los rollos gigantes de acero se preparan para el envío? Cada sección del pilón pesa decenas de toneladas y cada una lleva el marcaje Baluarte. Es su pasaporte a la inmortalidad. Y el pasaporte a la inmortalidad de nuestro canal es tu suscripción. No seas tímido, amigo. Ahora dejamos el Monterrey industrial y nos dirigimos al oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre. Aquí comienza el territorio que los locales llaman Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Es una carretera estrecha y retorcida, donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo de 400 metros de profundidad. Imagínate, conduces un tráiler con una sección de acero del puente de 20 metros de largo en la plataforma. Tienes que pasar por cientos de curvas de 180 grados. La logística de Baluarte fue una hazaña diaria. Las ruedas de los camiones colgaban sobre el borde del precipicio y los conductores trabajaban al límite de las capacidades humanas. Recorremos una de esas curvas serpenteantes. El polvo aquí es rojizo y fino, tapona los radiadores, y los frenos de los camiones chillan por la tensión. Para traer una sección del pilón, necesitamos 3 días viajando por estas montañas, cuenta el conductor de escolta. El acero de Monterrey avanzaba lentamente, metro a metro, hacia donde nadie había construido antes. Llegamos a la obra. Aquí se te va la cabeza. Estamos parados al borde del cañón de Baluarte. Abajo, a 403 metros de profundidad, corre un pequeño río que desde aquí parece un hilo plateado. Es como poner la Torre Eiffel en el fondo del abismo, y su punta ni siquiera llegaría a la plataforma del puente. La escena principal de nuestro reportaje es el ensamblaje de la sección de acero. Una enorme viga de acero cuelga de la grúa. El viento en las montañas es traicionero. Puede golpear de repente, convirtiendo la pieza de 50 toneladas en un péndulo gigante. Los ingenieros con telémetros láser se quedan inmóviles. Un error de 1 milímetro significa que el cierre no encajará. Escuchamos el chasquido metálico de las radios y el silbido del viento en los cables. Cuando la viga de acero finalmente entra en su lugar y los trabajadores empiezan a apretar los primeros pernos, el aire se rompe con un grito de victoria. Fue una batalla del hombre contra la gravedad. El puente se construyó desde ambos lados simultáneamente, encontrándose en el medio. Cuando las dos partes de la columna vertebral finalmente se unieron sobre el abismo, México contuvo la respiración. No fue solo un montaje, fue domar un desfiladero del demonio. Hoy, el puente Baluarte es una vela blanca entre montañas grises. Sus pilones de 169 metros de altura brillan bajo el sol. Las estadísticas dicen: antes, el camino entre los estados de Durango y Sinaloa, a través del Espinazo del Diablo, tomaba 6 agotadoras horas de conducción peligrosa. Hoy ese trayecto toma apenas unos minutos. El puente Baluarte es el eslabón central de la supercarretera que conectó los océanos Atlántico y Pacífico. Imagina 2 hermanos gemelos, tan parecidos que es imposible distinguirlos a simple vista. Siempre juntos, nacidos al mismo tiempo, y viviendo uno al lado del otro durante miles de millones de años. Pero aquí está la paradoja. Uno de ellos salva al mundo, dando energía a millones de personas, mientras que el otro puede destruirlo todo si cae en las manos equivocadas. Conoce al circonio y al hafnio, la pareja más extraña de la tabla periódica, que controla los reactores nucleares y al mismo tiempo le da a los ingenieros tantos dolores de cabeza que dan ganas de llorar.
Estos dos metales son tan parecidos químicamente que se descubrieron por separado con 150 años de diferencia, y ni siquiera sospechaban que eran elementos distintos. El circonio se encontró en 1789 y el hafnio recién en 1923. ¿Y sabes por qué? Porque siempre van juntos. En la naturaleza no existe ningún yacimiento de circonio puro. Siempre contiene entre 1% y 5% de hafnio. Son como el yin y el yang, pero metálicos y radiactivamente peligrosos si no se manejan bien. Y ahora lo más interesante. Estos hermanos gemelos tienen propiedades nucleares totalmente opuestas. El circonio es casi transparente para los neutrones. Pasan a través de él como si no existiera. Pero el hafnio atrapa ávidamente cada neutrón que pasa cerca. Y no es una diferencia menor. El hafnio absorbe neutrones 600 veces mejor que el circonio. 600 veces. Es como comparar papel con un muro de concreto para frenar una bala. ¿Por qué es tan importante? Porque un reactor nuclear es una reacción en cadena controlada. Los átomos de uranio se desintegran, liberan neutrones. Esos neutrones impactan otros átomos de uranio, que también se desintegran, y así sucesivamente. Para que el reactor funcione de manera estable, hay que controlar con precisión la cantidad de neutrones. Demasiados, y el reactor se sobrecalienta con riesgo de accidente. Muy pocos, y la reacción se apaga, sin generar energía. Aquí entra el circonio. Las barras de combustible en el reactor son tubos largos llenos de pastillas de dióxido de uranio. Estos tubos deben estar hechos de un material que no interfiera con el vuelo de los neutrones y permita que la reacción continúe. El circonio es ideal. Es transparente a los neutrones, resistente a altas temperaturas, no se corroe en agua a presión y aguanta la radiación. Ningún otro metal cumple tan bien con todos estos requisitos. Pero aquí está el problema. Si queda aunque sea un poco de hafnio en el circonio, ese hafnio empezará a comerse los neutrones. ¿La reacción se ralentizará o se detendrá por completo? Imagínate que construyes un reactor de miles de millones de dólares, cargas el combustible, lo enciendes. Y no pasa nada, porque en el metal de los tubos había hafnio. La pesadilla de cualquier ingeniero. Por eso, para la energía nuclear, se necesita circonio con un contenido de hafnio de menos de 100 partes por millón. Eso significa que de cada kilogramo de mezcla natural hay que eliminar el 99,99% del hafnio. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno, porque separarlos es casi imposible. ¿Por qué es tan complicado? Porque estos metales son gemelos químicos. Tienen la misma valencia, tamaños de átomos similares, propiedades químicas casi idénticas. Todos los métodos habituales para separar metales aquí no funcionan. No se puede fundir la mezcla y separarlos por punto de fusión. Se funden casi igual. No se puede disolver uno y precipitar el otro. Ambos precipitan juntos. Es como intentar separar gemelos que siempre hacen exactamente lo mismo. Algo sacado de un libro de Stephen King, ¿no? El único método que funciona es la extracción múltiple con disolventes. Se toma una solución de sales de circonio y hafnio en agua. Se añade un disolvente orgánico especial que disuelve un poco mejor una de las sales. Se mezcla intensamente, luego se deja separar en fases. El hafnio pasa un poco más a la fase orgánica. Un poco, esa es la palabra clave. En un solo ciclo, la diferencia es apenas de unos pocos %. Así que hay que repetir el proceso cientos y miles de veces. Esto se llama extracción en cascada. Imagínate una planta enorme con miles de cámaras, donde las soluciones se bombean de una a otra, pasando por ciclos interminables de mezcla y separación. El proceso toma semanas o meses.
Y todo esto solo para obtener circonio con la pureza suficiente para un reactor. Hay otro método, la cromatografía de intercambio iónico. La solución de sales se pasa por una columna llena de una resina especial. El hafnio se adhiere un poco más fuerte a la resina que el circonio, así que se mueve más lento. Después de pasar por decenas de metros de columna, finalmente se separan. Pero otra vez, el proceso es lento, costoso, consume mucha energía. Ahora veamos qué se hace con el circonio puro. Se transforma en una aleación llamada circaloy. Circonio con pequeñas cantidades de estaño, hierro y cromo. Esta aleación se usa para fabricar tubos de barras de combustible. Los tubos deben ser perfectamente rectos, sin ningún defecto, con paredes de menos de 1 milímetro de espesor y hasta 4 metros de largo. Fabricar estos tubos es todo un arte. El circonio es muy reactivo a altas temperaturas, atrapa oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire y se vuelve frágil. Por eso todas las operaciones se hacen en vacío o en atmósfera inerte. Los lingotes de circonio se calientan a 1000 grados Celsius y se prensan o laminan para formar piezas. Luego esas piezas se estiran repetidamente a través de matrices, reduciendo el diámetro y el grosor de la pared. Los tubos terminados pasan un control de calidad riguroso. Se examinan con rayos X y ultrasonido, buscando microfisuras. Se verifica la composición química con análisis espectral. Se prueba la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión. Un solo tubo defectuoso en el reactor puede causar una fuga de combustible radiactivo, así que el control es absoluto. ¿Y qué pasa con el hafnio que se separa? También es valioso, aunque por razones opuestas. Precisamente esa capacidad del hafnio para absorber neutrones lo hace útil para las barras de control en los reactores. Son las barras que se bajan al núcleo para frenar o detener la reacción. Cuando hay que reducir la potencia del reactor, las barras de hafnio entran y empiezan a capturar neutrones, frenando la reacción en cadena. El hafnio también se usa en tecnología espacial y aviones supersónicos. Resiste temperaturas extremas, más de 2200 grados Celsius. Con él se fabrican toberas de motores de cohetes, escudos térmicos, piezas que trabajan en ese infierno de temperaturas y presiones. Pero todos estos son usos de nicho. La demanda principal de hafnio viene de la energía nuclear. Dato curioso: el hafnio lleva el nombre de Copenhague, donde fue descubierto, y el circonio recibió su nombre del mineral circón, del cual fue extraído por primera vez. El circón, por cierto, es una piedra muy hermosa, que se usa en joyería como alternativa económica al diamante. Pero es un material completamente diferente: silicato de circonio, no el metal puro. En el mundo solo hay unas pocas plantas que pueden producir circonio nuclear. El proceso es tan complejo y costoso que no todos los países pueden permitírselo. Los principales productores son Francia, Estados Unidos y China. 1 kilogramo de circonio nuclear cuesta decenas de veces más que el acero común. Pero para la energía nuclear no hay alternativa. Un reactor de energía moderno contiene alrededor de 100 toneladas de aleaciones de circonio en las barras de combustible. Estas barras trabajan en condiciones extremas: agua presurizada a unos 320 grados Celsius, radiación neutrónica intensa, ambiente corrosivo. Y el circonio aguanta todo esto durante años, protegiendo el combustible y permitiendo que el reactor funcione de manera segura. Sin el circonio, no existiría la energía nuclear moderna. Los primeros reactores usaban otros materiales: magnesio, aluminio, acero inoxidable. Pero todos absorbían demasiados neutrones, reduciendo la eficiencia, o no resistían las condiciones de operación. El circonio resolvió este problema,
y permitió construir reactores eficientes y seguros. Hay otro campo donde el circonio es insustituible: la medicina. Los implantes de circonio para odontología y ortopedia son biocompatibles, resistentes y no provocan alergias. Articulaciones artificiales, coronas dentales, placas para huesos. Muchos de estos están hechos de circonio o su óxido. Pero el circonio médico no necesita una purificación tan profunda del hafnio, porque ahí las propiedades nucleares no importan. El futuro del circonio está ligado al desarrollo de la energía nuclear. Las nuevas generaciones de reactores exigen materiales aún mejores, más resistentes a altas temperaturas, radiación y corrosión. Se están desarrollando nuevas aleaciones a base de circonio con niobio, molibdeno y otros elementos. Se prueban recubrimientos que protegen aún más los tubos contra la oxidación en caso de accidentes. Y el hafnio está encontrando nuevas aplicaciones en la microelectrónica. El óxido de hafnio se usa como dieléctrico en los transistores de procesadores modernos. Permite reducir el tamaño de los transistores sin perder rendimiento. Así que ambos hermanos han encontrado su lugar en las tecnologías que mueven la civilización.